Tuvimos algunos horarios cambiados, pero bueno, por enero van a ser los domingos a las 10 de la mañana, más o menos 10:45 termina la cena y luego la otra reunión. Abrimos la Biblia, que es nuestra fuente de instrucción, Romanos capítulo 1. Es lindo que nos podamos reunir. Algunos no están. Algunos chiquititos los vemos crecer cada semana, cada 2 semanas que los vemos, se nota la diferencia. Lindo volver a vernos. Y el tema que vamos a buscar en la palabra de Dios esta mañana es la importancia del Evangelio para la iglesia. La importancia del Evangelio para la iglesia. Y quisiera pensarlo no tanto como, no solamente como la iglesia, como el conjunto de los que nos reunimos, la importancia del Evangelio para cada uno de nosotros que conforman la iglesia. Hay varios textos que vamos a leer y quisiera que nos quedemos con algunas ideas que la Biblia nos enseña. ¿Está muy fuerte? ¿Está muy bajo? Bueno, me acerco más. Allá en el fondo me dicen, si está muy fuerte, me hacen señas que baje. También si estoy diciendo algo incorrecto, me levantan la Biblia y me dicen también. Vamos a ver ahí en Romanos para empezar, ¿por qué el Evangelio tiene que ser necesariamente tan importante para cada cristiano, para cada creyente verdadero? Vieron que en una época, no sé, ahora los chicos usan una realidad virtual y la tecnología, pero en una época venían para los chicos unos lentes que eran como de cartón, con un vidrio, mejor dicho, un papel celofán rojo y uno azul o alguna cosa, que era un juego y uno en la revista no veía algo, pero se ponía eso y ahí aparecía una expresión o algo se veía como en 3D. Era como unos lentes que permitían ver algo que no se veía. También uno a veces lo ve en las películas y los militares se ponen unos lentes y ven de noche o ven la temperatura de las personas. Y yo pensaba que Dios no necesita lentes, pero Él puede vernos a nosotros y ver algo que nosotros no vemos. Él ve nuestro corazón. Él ve entre los que estamos aquí quienes realmente estamos justificados y somos hijos de Dios y quienes todavía no han nacido de nuevo. Él ve dentro de sus hijos los que están bien o los que están con una lucha, ve en su corazón aquel que atesora algún pecado y lo guarda y lucha con eso o no lucha porque no lo quiere dejar. El Señor ve todo y al reflexionar en la palabra es como una luz que se pone sobre nuestro corazón y nos hace a nosotros ver algunas cosas que no vemos. Y al ver la importancia del Evangelio, quizá el Señor nos llame a corregir algunas cosas, quizá alguien que aún no ha recibido a Cristo se dé cuenta que todavía necesita abrir el corazón. Hay un escritor africano que se llama Thabiti Anyabwile, que él escribiendo en un libro reflexionando sobre estos temas dice: el Evangelio no es solo una buena noticia para el mundo que se pierde, que muere, que perece. El Evangelio es también el mensaje que forma, sostiene y anima a la iglesia, a los que somos del Señor. El Evangelio es aquello con lo que Dios se acercó a nosotros y nos enseñó nuestra realidad y nosotros creímos y fuimos salvos. Pero es también el Evangelio lo que marca el pulso y el rumbo y la forma que nosotros los presentes como iglesia y también individualmente le damos a nuestra vida. Entonces, yo quisiera traer en primer lugar algunas cosas que la Biblia nos dice para que nosotros le demos al Evangelio del Señor el lugar que debe tener. ¿Qué debemos nosotros hacer en respuesta a esta importancia que para la Biblia tiene el Evangelio? Y en primer lugar, tenemos que reconocer el Evangelio, identificar cuál es el Evangelio. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. En la cena leímos los versículos del 1 al 5, pero quisiera que leamos el 5 nada más, y luego el 17. Dice: por quién, hablando de Dios, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
Y el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una de las primeras cosas que nosotros vemos que el Evangelio hace es apelar a la fe de las personas. Fíjense que el verso 5 dice que el Evangelio es para la obediencia a la fe. El Evangelio es el mensaje central de la Biblia. Cuando Dios nos llama a obedecer a la fe. Pero el verso 17 dice que el Evangelio manifiesta cómo es la justicia de Dios, es decir, la manera en la que Dios justifica a las personas, cómo Dios declara si una persona aprueba o no aprueba, si pasa o no pasa, si es justificado o es condenado, si el día en que se presente delante de Dios en el juicio va a ser absuelto o condenado. Y eso que se llama justificación, dice la Biblia, que es por fe y para fe. Entonces lo primero que nosotros vemos es que al identificar el Evangelio, ahora vamos a ver cuál es el contenido esencial del Evangelio, pero la manera en que nosotros aceptamos o nos acercamos al Evangelio en los términos de Dios, no es haciendo buenas cosas para compensar las malas que hicimos, no es dejando ciertas prácticas, la manera de acercarnos a Dios es por la fe en el mensaje del Evangelio. Y es para fe también, en el sentido en que nosotros venimos a Cristo por fe, porque creímos en su sacrificio, pero continuamos viviendo también por la fe. No podemos por esfuerzos carnales, por nuestra propia capacidad, lograr agradar a Dios. Y acompáñenme unas páginas más adelante, a 1 Corintios capítulo 15. Yo voy a leer varios textos, no es necesario que busquen todo, pero este sí me parece importante si lo buscan. 1 Corintios capítulo 15, el verso 1 al 5 vamos a leer. Ahí lo que hace Pablo es como un resumen del Evangelio, sería el contenido del Evangelio. Este mensaje tan central que nosotros tenemos que recibir por la fe, tiene un contenido. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si es que esta fe, este creer, no fue vano, o sea, ficticio, sin valor, sin sentido. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Y ahí Pablo pone de manera resumida, podríamos decir, concisa, el Evangelio. Esto es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se apareció. Menciona varios testigos, Cefa y después a los 2. Ese es esencialmente el contenido del Evangelio. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con una persona que quizás es la última vez con la que ustedes hablan. Quizá alguien, un enfermo terminal, o quizá, como a mí me pasó hace como 5 o 6 meses ahí en el hall de ahí atrás, una persona con la que hasta ahora solo pude hablar una sola vez. Y uno tiene la oportunidad de decir, bueno, ¿qué es lo que la persona necesita? Si nos preguntaran, ¿cuál es lo esencial del Evangelio? ¿Qué contenido tendríamos? ¿Qué cosas habría que decir? Uno tendría que decir que hay ciertas prácticas que no hay que hacer porque a Dios no le agrada, ciertos programas de televisión que son un poco malos, que hay que ciertas cuestiones resolverlas así o así. El Evangelio es el mensaje central por el cual las personas pueden ser salvas. Y nosotros hemos sido salvos. Y aquí es lo que Pablo dice. En esencia es esto, que Cristo murió por vos y por mí. Y que fue sepultado porque su muerte fue real, pero que resucitó. Y la Biblia dice que eso significa que Dios aceptó su sacrificio en lugar de tus pecados. Y que muchos testigos lo vieron aparecer porque Él realmente fue resucitado. Y este es el contenido esencial del Evangelio. Y eso es lo que uno tiene que considerar, y como iglesia, como creyente, cada uno tiene que darse cuenta que eso es lo más importante. ¿Cómo está uno en relación a esta verdad central del Evangelio? Que es que por Pedro, por Cristina, por Daniel, por Cristina, por Jenny, por Luciano, por Luciana, por Patrick, por Fede, y así por cada uno, individualmente, Cristo murió por mis pecados. Él llevó mis pecados en la cruz, pero los pagó, saldó la deuda, y ese gran sacrificio demanda una respuesta de nosotros. Esa respuesta no es un cambio de vida, esa respuesta es un acto de fe. Y después Dios opera un cambio de vida en mí. Esa respuesta es que yo renuncie a mi propio gobierno, a mi propio criterio, a mi propio deseo de agradar a Dios. Yo he sido siempre así, voy a tratar de acercarme a Dios de esta manera. Por eso el Evangelio es la obediencia a la fe, porque Dios viene a decir, vos no te podés salvar por vos mismo, por eso Cristo tuvo que morir.
Tus pecados te condenan, por eso los pagó Jesucristo. No habría salvación para vos excepto que Jesucristo resucitó de los muertos y te ofrece una salvación que vos no la puedes comprar, no la puedes ganar, no lo puedes convencer a Dios de nada, no lo puedes satisfacer. Es gratuito y la gloria es toda para Dios, aunque Cristo le costó un precio tan caro. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio se revela la justicia de Dios, la justificación y el perdón de Dios. Dios lo revela por fe. Y aquel corazón que se humilla delante de Dios, que renuncia a todo intento personal de agradar a Dios por mérito propio, y que cree en el Evangelio, recibe el perdón y la vida eterna. Y eso, hermanos, es lo que principalmente Dios quiere para nosotros, para cada uno, para los que aún todavía no han abierto el corazón para recibir el perdón gratuito que el Señor les da. Pero es también lo que el Señor quiere que sea el contenido central del discurso y del pensamiento de la Iglesia. Y también yo creo que es lo que nosotros tenemos que usar para mirarnos a nosotros mismos. ¿Acaso yo he experimentado el perdón de mis pecados? Tengo la certeza de que si hoy cierro los ojos y mañana no los abro, voy a estar en la presencia de Dios cuando pase la eternidad. Eso es algo que otros te lo pueden contar, podríamos decir, te lo pueden describir, pero solo hasta cierto límite, porque uno lo tiene que haber experimentado de manera real, porque es cuando Dios entra en contacto con el hombre. Es cuando uno se da cuenta que Dios me está buscando. Yo lo puedo hacer callar, me puedo entretener, me puedo distraer, pero en un momento, ¿cuánto voy a postergar que Dios me mire, Dios me habla, Dios de alguna manera me persigue, pero no me fuerza? Y voy a recibir a Cristo, voy a renunciar a mi propio intento, voy a reconocer que soy un pecador y voy a creer que Cristo pagó por mí, que el Señor me regala esta salvación que a Él tanto le costó. ¿Saben que una vez me tocó viajar en avión? Y se sentó, o mejor dicho, estaba sentada al lado mío cuando yo llegué al asiento una mujer que era ciega. Se manejaba sorprendentemente bien, de hecho yo no me di cuenta que era ciega hasta después de un rato en que vi que tocaba los bordes así, estaba buscando. Vieron que los aviones, la mayoría tienen un cosito del auricular para que uno se pone el auricular y enchufa, y ahí estaba la música, si uno ve un programa, escucha el sonido de la película, lo que sea. Y la vi que lo estaba buscando con los dedos porque no veía. Y ahí miré y me di cuenta que eso era raro y tocaba a ver si estaba por acá. Y ahí me di cuenta que era ciega. Después vi que tenía el bastoncito puesto abajo contra el piso, contra la pared. Y me contó, era sorprendente la historia de ella, la cantidad de cosas que había podido hacer aún siendo ciega. Por supuesto, a ella la había subido una azafata, la sentó ahí, de los primeros que subieron, digamos. Y todos los viajes que había hecho, pero me contó, era del sur de Argentina, cerca de Comodoro Rivadavia, y había tenido un accidente como a los 13 años y perdió muchas de sus facultades, tuvo que volver a aprender a hablar, volver a aprender a varias cosas, y algunas cosas no las recordaba, de que había, no se acordaba cómo era su cara, no recuerdo si me dijo que se acordaba los colores, pero yo me quedé pensando, no sé si alguna vez tuvieron o pensaron cómo explicarle a un ciego, a alguien que no recuerda los colores o que nunca vio cómo es un color. ¿Cómo le explicarían a un ciego cómo es el amarillo o el verde? Uno le podría decir, mira, esto es marrón, toca acá. Y lo que podría descubrir es que es blandito, que es rugoso, el tamaño, pero no podría saber cómo es marrón. Entonces no habría manera. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, es similar al tronco de los árboles, pero él nunca vio. O explicar un olor. ¿Han sentido el olor al pasto recién cortado, el olor a la tierra mojada por la lluvia? El olor a la torta asada cuando pasan por la esquina esa. No es buen horario para hablar de esas cosas. Y uno puede decir, es parecido al olor, no sé, el olor del pasto es parecido al olor de la lluvia, o el olor de la torta asada es parecido al olor cuando están horneando unas empanadas, pero si alguien no tiene algo parecido para comparar, ¿cómo uno se lo dice? ¿Cómo se lo describe en términos? Uno necesita algo que la otra persona conozca para poder decirle cómo es. Y hay algo con la experiencia de la comunión con Dios que solo llega a un límite lo que te pueden explicar. Porque si uno no entró en contacto con Dios, hay algo de la comunión de la iglesia que uno no lo entiende. Hay algo de la seguridad de la salvación que uno no lo tiene. Hay algo de la paz del corazón que uno ve que los otros lo tienen. Uno quisiera tenerlo, uno indaga, pero lo único que uno puede hacer es clamar a Dios para que Dios nos dé la salvación. Reconocer que somos pecadores y abrir el corazón al Evangelio, que Cristo murió por vos y resucitó y que el que cree en Él tiene vida eterna. Porque después
la experiencia, no puede uno vivir la experiencia de otro. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer el Evangelio, este central mensaje que se puede concentrar en 2 o 3 versículos. El Evangelio en esencia es, por ejemplo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el Evangelio. Y si alguno entre nosotros todavía no ha abierto el corazón y ha creído el Evangelio, ha experimentado la salvación, no hay ninguna otra cosa que Dios le preocupe tanto y desee tanto como que ese mensaje central toque el corazón, porque ahí Dios entra en contacto con cada uno de nosotros. En primer lugar, tenemos que reconocer el verdadero Evangelio. Vamos a ir rápido sobre otras cosas que la iglesia tiene que hacer para darle lugar al Evangelio. En segundo lugar, tiene que recordar el Evangelio. Yo le voy a leer, si quieren búsquenlo, pero si no lo leo yo, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Saben, la iglesia tiene que permanentemente tener presente el Evangelio de Dios. Acuérdate de Jesucristo, y no solo de sus enseñanzas, de sus milagros, de sus buenas palabras. Acuérdate de este mensaje central, que Cristo resucitó de los muertos, y que era Jesucristo del linaje de David. Él era el Mesías, el hombre cumplidor de la promesa de Dios, pero que resucitó de los muertos. Y a Timoteo en la primera carta, Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Es decir, que nosotros tengamos presente permanentemente el Evangelio. El hecho de que nosotros, Dios nos sacó de un camino de condenación y nos puso en el camino de la luz. Que nosotros permanentemente para nuestra memoria, como hacemos en la cena del Señor, como podemos ayudarnos con nuestras canciones, nuestro pensamiento en nuestra mente siempre esté lleno del Evangelio. Y que para pelear la batalla de la fe echemos mano de la vida eterna. En otro pasaje a Timoteo, Pablo le habla de los ricos. Esos que tienen tantas cosas, tanto para entretenerse, tanta capacidad de hacer cosas, que a veces eso les puede distraer de lo importante. Porque dice que estos ricos hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, es decir, teniendo una abultada cuenta bancaria, pero para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, que para nuestra vida práctica, que muchas veces nosotros podemos ser tan distraídos, tan desenfocados de la realidad de Dios, nos dicen, enfóquense en el Evangelio, echen mano de la vida eterna, tómenla y piensen que esto es lo que el Señor les dio. El Señor no vino con su salvación a traer salud física absoluta para todos, y dinero para todos, y educación para todos, aunque Dios nos bendice muchas veces en esas áreas. Lo que Él vino a traernos es una eternidad gloriosa, y la salvación y la comunión con Dios. Y dice, echen mano de la vida eterna para que la mente esté llena de lo que al Señor le importa y de nuestro porvenir. Y entonces el Evangelio debe ser para nosotros también una recordación permanente. No solo aquello que creímos para ser salvos, sino lo que permanentemente nosotros tenemos en nuestra mente, lo que entretiene nuestro pensamiento, lo que ajusta nuestra escala de valores, lo que de alguna manera enfoca cómo nosotros destinamos nuestro dinero o nuestro tiempo, la perspectiva que tenemos de las cosas. Ayer con la sala empezamos a leer un libro que habla sobre la crianza de los padres. La crianza de los hijos es para los padres, y dice cómo muchas veces es fácil encontrar que a los padres el fragor de la vida, toda la cantidad de cosas con las que los padres tienen que ocuparse por los hijos, les puede hacer perder la perspectiva global. ¿Qué significa y para qué, con qué objetivo se cría un hijo? ¿Qué es lo que Dios tiene para decir de eso? Y entonces somos llamados por el Evangelio a echar mano de la vida eterna, es decir, ¿cómo es nuestra vida insertada en realidad en la perspectiva global? ¿Qué es lo que al Señor le importa? ¿Qué es lo que al fin de cuentas la balanza finalmente va a pesar? Y ahí viene el Evangelio a decirnos, el Señor te amó, el Señor te vio, el Señor pagó por tus pecados y tu vida, tu trabajo, tu sudor, tus lágrimas, tu esfuerzo, tus logros, tus fracasos. Todo eso tiene una perspectiva distinta a la luz del plan que Dios tiene para vos y que el Evangelio revela. Entonces, en primer lugar, reconocer cuál es el Evangelio. En segundo lugar, recordar el Evangelio. En tercer lugar, tenemos que regocijarnos en el Evangelio. ¿Recuerdan ese texto tan conocido de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
Y lo que vivo ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí clava Pablo al final de la frase, el por mí. No solo por nosotros, sino Cristo murió por mí. Y aquí viene cómo nosotros podemos regocijarnos en el Evangelio. Que esta noticia que nosotros predicamos, que nosotros cantamos, sea el lunes a la mañana, cuando nos levantamos para ir al trabajo, o el lunes a la noche, cuando un lunes que fue muy lunes, nosotros llegamos a casa cansados. ¿Y qué significa que Cristo murió por mí? Me aseguró mi destino eterno. En obediencia le recordamos, lo traemos a la mente, nos ayuda en nuestras decisiones, pero realmente podemos experimentar el gusto y el sabor del Evangelio que Cristo murió por mí. En otro pasaje Pablo dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, como por estiércol, para ganar a Cristo. Pablo decía en estos dos textos, Cristo ha sido tan valioso para mí. Lo que el Evangelio me logró, que es que Dios entró en contacto conmigo, ahora es mi riqueza. ¿Se acuerdan algunos himnos que cantamos? Yo siempre me acuerdo el 2.22, Tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel. Pero hoy, esta mañana, busqué un poema que antes me lo había memorizado y ahora no me lo acuerdo. Así que lo busqué y lo traje acá para leerlo. Es de Gregorio Silvestre, un hombre del siglo XVI. Y él pone en palabras y con rima algo que quizás nosotros, salvo alguno que sea poeta, quizás no lo podemos poner así. Pero Dios quiere que Cristo sea esto para nosotros. Él quiere que disfrutemos eso, cada uno de nosotros. El regocijarnos en lo que Dios nos dio. No solamente que puede salvar al perdido, que son las palabras para el que quizás está por dar su último suspiro, sino que es lo que yo hoy puedo disfrutar, es lo que Dios tenía para darme. Y Dios es rico. Así describe Gregorio Silvestre: benigno, blando, fuerte y riguroso, gigante, enano, rey esclarecido. En cualquier nombre de estos y apellido, te hallo para mí dulce y sabroso. Qué benigno, qué manso y qué piadoso, qué blando en perdonarme siempre has sido, qué fuerte contra quien me ha destruido, qué bravo en mi defensa y hermoso, gigante de grandeza sin medida, enano que por mí te has encogido, y rey sobre los reyes poderosos. En todos estos nombres hallo vida, gigante, enano, rey esclarecido, benigno, blando, fuerte y riguroso. ¿Cuándo hemos experimentado al Señor de estas maneras? ¿Cuándo tuvimos que venir a Él con pecado y con confesión y decirle perdón, y experimentamos que Dios nos da una nueva oportunidad en el momento en que nos sentimos desplazado al costado del camino? Me la busqué, un poco me la hicieron, culpa de otro, pero otra me la busqué yo, tropecé, me equivoqué, y viene el Señor, como a Pedro, me ama, y uno a veces cuando uno se siente el peso de su propio pecado, ¿qué le va a decir al Señor? Pero el Señor dice, apacienta mis ovejas, o mirá, tenés este trabajo para hacer. El Señor nos vuelve a poner en carrera, y uno dice, Señor, otra vez. El Señor nos sacude el polvo, nos hace como el hijo pródigo, nos cambia la ropa, nos abraza, nos viste y nos pone en carrera. Y uno dice, qué blando que fue el Señor conmigo. A veces ni nosotros somos misericordiosos con nosotros mismos. O cuántas veces hemos sido atacados y el Señor se manifiesta bondadoso y fuerte y protector. ¿Cuántas veces lo vemos tan alto, gigante, un Dios que cómo se va a ocupar de nosotros, pero parece que se hiciera enano y se acerca a nosotros? Y es grande para cualquier carga que nosotros tengamos, y pequeño para cualquier pequeña cosa que nosotros nos aflija. Y Pablo decía, todo lo que para mí era currículum, lo tengo como si fuera estiércol, como basura, porque encontré a Cristo. Él se entregó y murió a sí mismo por mí. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, aunque no podamos componer estos poemas. Que nosotros nos regocijemos en el Evangelio, que esta verdad sea nuestra alegría y nuestro gozo. Y que si a veces aún el servicio cristiano o el fragor de la vida nos hace perder la dulzura de la comunión con el Señor, que frenemos y que volvamos a abrir un salmo, a buscar un poema, a elevar una vieja oración, a escuchar
el sonido de la naturaleza. Esta mañana leí una frase de Lewis que decía: caminar y hablar son dos cosas muy, muy ricas, muy valiosas, no recuerdo qué palabra usaba, pero es una mala idea hacer las dos a la misma vez. Porque lo que él quería decir es que a veces uno en la caminata, si va hablando, se pierde los sonidos que la caminata le puede dar. ¿Y cuántas veces uno ve la grandeza de Dios en algunas cosas? Mi hermano el otro día me decía: tuve la oportunidad de ir a un acuario. Había tiburones y peces de forma y cantidad de cosas que uno ni conoce, uno no se alcanza a acordar la cantidad, mucho menos los nombres científicos, y quizás solo un especialista en un cierto grupo de especies conoce eso, pero siempre se descubren nuevas especies. Y él decía: hay un Dios que los conoce todos, sabe cómo funcionan, le sabe el nombre científico y lo que no saben las especies sin conocer. Dios sabe todo. Tanto Dios controla, tanto Dios tiene. Y a veces uno se pierde el poder disfrutar de la comunión con Dios, del mensaje de Dios, del discurso de Dios, y en especial lo que el Evangelio tiene para hacernos regocijar. Dios nos dio el sentido de la vida, Dios nos puso en marcha a la ciudad celestial. Dios le da valor a lo que nosotros somos. Y eso es lo que hace el Evangelio. Y nosotros tenemos que darle importancia al Evangelio, no solo para la salvación y para la obediencia en la recordación, sino para el gozo y el deleite. En cuarto lugar, lo que tenemos que hacer es priorizar también el Evangelio. Dijimos reconocer el Evangelio en medio de tantas cosas y enseñanzas, recordar el Evangelio, regocijarnos en el Evangelio. En cuarto lugar, priorizar el Evangelio. Hay un texto en 1 Corintios que yo les leo. Pablo va a hablar qué hizo él con su vida para ajustarla al Evangelio, es decir, ordenar la vida teniendo en cuenta el Evangelio. Y esto va a requerir sacrificio. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 9. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo, dice Pablo, no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, o sea, como si estuviera para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe con él. Y uno mira a Pablo y ve que Pablo empezó a adaptarse. Hoy vivimos en una sociedad y en una tendencia que todo mundo quiere reclamar sus derechos. Esto me corresponde, esto me pertenece. Y a los codazos uno se abre el lugar y en el fondo uno va a decir: yo soy así y respétenme. Y Pablo dice: no, no. Yo al revés, sin transigir en aquellas cosas que son instrucciones de Dios, hago al revés. Yo me adapto en aquellas cosas en las que uno puede adaptarse sin pecar, sin ofender a Dios, para poder acercarme a las personas y adaptarme a lo que cada uno necesita para poder hablarle el Evangelio. Me he hecho a todos como de todo. ¿Y cuántas veces uno tiene oportunidad sin renunciar a lo que es su responsabilidad y sin transigir en lo que es incorrecto, de acomodar la vida para el progreso del Evangelio? Hace no sé, como 2 meses, dieron en la iglesia bautista, esa que está por calle Avenida del Trabajo, un curso, unas instrucciones sobre un material que estaban otorgando gratuitamente para enseñar a los niños. Entonces la CELE entró en contacto, fuimos, buscamos, y ahí vendían unos folletitos de Navidad. Y bueno, la CELE trajo varios materiales, vinieron algunos de los folletitos, y pensamos: bueno, son unos pequeños folletos, vamos a hacer algo, un gesto muy sencillo, una pequeña inversión, pero eso puede ser la oportunidad que sigue el Evangelio a algunos niños, porque eran para niños. Y ya nuestra hijita Ley se ha hecho medio famosa en la cuadra, porque hay unos niños que dan vuelta y la vienen a visitar. Ella tiene 1 año y los amigos de ella tienen 10, pero bueno, la quieren visitar. El otro día nos confesaron: nos gusta venir porque está prendido el aire acondicionado, ¿no? Y también hemos tenido algunas golosinas y siempre algo han ligado. Y vieron que a los niños uno tiene que enseñarles: bueno, son las 9 de la noche, no es horario de tocar la puerta. Bueno, pero es el sacrificio que uno a veces puede hacer y tolerar ciertas cosas, incluirlas. Pero eso ha sido la oportunidad de que uno de esos proyectos que daban allá y con todo ese material gratis llegara a las manos de esos niños y escuchen. Si uno se pone a ver, eso es un pequeño sacrificio, digamos, que otros hermanos hicieron, entrar en contacto con la CELE, el proyecto llegó a los niños. Pero muchas veces uno se da cuenta que uno, cuando más se acerca al Señor, más le conoce y más ve el ejemplo, uno puede ir adaptando su vida a que se ajuste al Evangelio, y uno empieza a hacer sacrificios.
Y a veces uno empieza a tener una capacidad menor de ahorro porque uno decide que parte de su dinero va a ir, por decir por ejemplo, ¿no? Para la extensión del Evangelio. Uno empieza a decir, bueno, voy a tolerar esto, estas reuniones familiares no me gustan, pero ¿en qué situación voy a anunciar el Evangelio? Y uno ve ahí el ejemplo de Pablo, cómo él se adaptó a tantas cosas para priorizar el Evangelio. Y Dios bendice eso, porque eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que otros han hecho por nosotros. Y eso es lo que uno puede en la congregación, con el ministerio, pero también en la casa y en las relaciones, uno hacer para honrar el Evangelio, priorizar el Evangelio y ajustar la vida, para que uno pueda colaborar, como dice ahí, ser copartícipe del Evangelio. Y finalmente, la última cosa que quiero mencionar es predicar el Evangelio. Ahí mismo, en el mismo capítulo 9 de 1 Corintios, en los versos 16 y 17, dice Pablo, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, dice Pablo, si lo hago, de buena gana, recompensa tendré, porque Dios ha prometido recompensar al que predica el Evangelio, en esta vida y en la venidera. Pero si no tengo ganas, de mala voluntad, bueno, la comisión me ha sido encomendada. Y eso es lo que nosotros encontramos con el predicar el Evangelio. Es un mandato que tenemos, pero es también un privilegio que tenemos, una bendición que Dios nos da. Quisiera terminar este pensamiento meditando un poquito en esto de predicar el Evangelio. En primer lugar, que cada uno, como dijimos, reconozca, este es el Evangelio. Yo he creído el Evangelio, realmente Cristo cambió mi vida, he experimentado un nuevo nacimiento el día que creí en el sacrificio sustitutorio de Cristo por mí. Es un recuerdo permanente el Evangelio en mi mente siempre, a lo que vuelvo, lo que ajusta mi modo de pensar y mis valores. Me regocijo en el Evangelio. Realmente Dios no me quería salvar solo para que yo predique el Evangelio. Dios me amaba a mí. Dios quería que yo viva estos años que me quedan y los que he vivido en comunión con Él. Me regocijo en lo que el Evangelio me trajo, que es a Dios en mi vida. Cerrás la puerta de tu habitación o a la mañana temprano te despiertan los pájaros y pones una silla en el patio y te pones a orar al Señor. ¿Te has dado cuenta que la bolsa de Nueva York todavía no abrió? La de Alemania está en el fervor de los que van y venden cosas y se mueven con la plata, pero en el patio de tu casa o tu pieza vino Dios y está en comunión con vos. ¿Te regocijas? ¿Nos regocijamos en el Evangelio? Priorizamos el Evangelio y finalmente predicamos el Evangelio. ¿Saben? Dios bendice la predicación del Evangelio. Dios está trabajando muchas veces de antemano. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, Dios nos usa para hacer algo que Dios ya venía haciendo. Tuve la oportunidad hace unos pocos meses, no sé si lo conté acá, de hablar con un muchacho, porque yo le dije algo de que venía a la iglesia y que por cierto, no sé qué, hablé de los valores morales. Y él, él mismo empezó a hablarme y dice, mirá, yo encontré un Nuevo Testamento de los Gedeones. ¿Le conté la historia de esta? No se acuerdan. Uno de esos, no, no sabía que eran de los Gedeones, yo me di cuenta que eran de los Gedeones. Uno chiquito sí. Mi abuela iban a tirar un montón de cosas, un montón de libros y salieron y justo lo vi. Una Biblia, me dijo él. Yo después, hablando, supe que era un Nuevo Testamento. Una chiquita así. La íbamos a tirar. Si no hubiera sido tan chiquita, yo la tiraba. Pero como entraba en el bolsillo, la guardé. En vez de, porque los Gedeones tienen grandes, pero tienen los chiquitos. La guardé. Y la abro para leer. Qué sé yo, no entendía nada. Pero abro la primera página y decía, si usted se encuentra preocupado, vaya acá. Si usted está contento, vaya acá. Si usted está triste, vaya acá. Y ahí tiene citas bíblicas. Si usted le tiene miedo a la muerte. Y como estaba eso, entonces yo fui ahí y empecé a leer. Y, digamos, bastante tiempo hace que hablábamos con ese muchacho y tiene una búsqueda tremenda. También tiene una mezcla de pensamientos, como una creencia un poco sincretista, ¿sí? Pero se había encontrado con ese Nuevo Testamento y también disparó la conversación que pudimos tener conmigo. Pero Dios venía trabajando hace mucho. Cuando tiraron las cosas de la abuela, algún ángel pateó el Nuevo Testamento así y cayó. Y no pateó el grande, la Biblia grande, pateó el chiquito. Ese que alguien del grupo de los Gedeones, cuando los armaron, dijeron, vamos a poner esto porque esto la gente lo va a buscar. No sabemos todo lo que Dios viene haciendo cuando uno se pone a actuar, pero Dios viene trabajando. Quizás viene a una persona acercándola a la cruz desde mucho tiempo, con muchas cosas, y uno es participante de un paso más por el cual la persona se acerca a la fe del Evangelio. Y Dios prepara esas cosas. Me tocó la semana pasada viajar
de Villa Rosario y de vuelta con una persona, y todo el camino de ida, de alguna manera, cuando estamos llegando a destino, me dice, bueno, ahí te conté resumidamente la historia de mi vida. Y casi todo habló él y yo escuché. Y a la vuelta la conversación fue al revés. Y fue sobre el valor del sacrificio de Cristo y sobre lo que él necesitaba y cómo uno no puede agradar a Dios menos que por Jesucristo. Y eran cosas que Dios preparó, pero uno decía predicar el Evangelio, uno es torpe, a veces se equivoca, pero Dios viene trabajando, entonces uno se pone en las manos del Señor. Y a pesar de la torpeza de uno y de la dificultad y que a veces nos da miedo, y que nosotros nos damos cuenta que en nuestra propia vida hay cosas todavía para corregir respecto al Evangelio, Dios sigue trabajando y entonces nos anima a que nosotros ocupemos nuestro lugar. Y quisiera terminar con una ilustración para que nosotros nos animemos a simplemente ocupar el lugar que Dios nos ha dado y predicar el Evangelio. ¿Se han dado cuenta ustedes cuál es? ¿Saben cómo se llama? La primera estrella que aparece al atardecer y la última que deja de verse al amanecer, ¿cómo se llama? Es el lucero. Y se llama Venus. Ni siquiera es una estrella, pero desde nuestra perspectiva, como se ven todas como puntos brillantes, es una estrella. Es la más brillante. Cuando el sol todavía brilla y opaca el resto de las estrellas, Venus ya se empieza a ver. Y cuando va saliendo el sol, ya apagó todas las otras, todavía el último que resiste y saluda, Venus. Y ni siquiera es una estrella. Es un planeta, ni siquiera tiene luz propia. O sea, nos brinda luz reflejada. Pero todos la hemos visto, es la que más fuerte vemos. Es de polvo, ni siquiera es espejado, como que tiene toda una superficie de agua o de aluminio fundido y entonces nos refleja el sol. Es como si fuera un gran pedazo de tierra. Bueno, no es de tierra porque es de Venus, no sé cómo se llama el polvo de Venus, pero nos refleja la luz del sol. Es muy chiquito, yo miré en internet, es 1.300.000 veces más chiquito que el sol. O sea, si uno tuviera el sol, puede meter 1.300.000 Venus ahí adentro. Pero hay otras estrellas que son mucho más grandes. Durante mucho tiempo se ha conocido la más grande como una que se llama UY Scuti. Ahora parece que han descubierto alguna más grande. Esa UY Scuti es 6.500 billones de veces el tamaño de Venus. Es 5.000 millones de veces más grande que el Sol. O sea que uno podría meter el Sol 5.000 millones de veces adentro de la UY Scuti, y encima Venus entra 1.300.000 veces adentro del Sol, o sea que son 6.500 millones de Venus que caben adentro de la UY Scuti. Pero no la vemos. La que vemos es Venus, una chiquita y que ni siquiera tiene luz propia. ¿Por qué? Porque está donde Dios la puso, porque está cerca. ¿Y por qué hace lo que Dios le ha dado que hacer? Dar vueltitas y reflejar la luz que le llega. Y eso es lo que Dios quiere de vos y de mí. No somos el más grande, quizás nos sentimos para algo el más pequeño, pero estamos cerca. Cerca de algunas personas a las cuales Dios nos puso cerca. Y lo único que tenemos que hacer es estar en comunión con Dios y reflejar la luz de Dios. Hacer lo que Dios nos dio para hacer, aunque somos polvo. Y hay algunas personas, algún círculo que Dios nos ha puesto cerca, que nadie le va a pegar tan fuerte con su luz como nos pega Venus a nosotros. Es la más brillante de las estrellas, salvo el Sol y la Luna, digamos que son los otros grandes, pero ese pequeñito es el lucero para nosotros. Y Dios puede hacer que vos y yo seamos el lucero para algunas personas de las cuales Dios nos puso cerca. Nosotros no tenemos que hacer lo que otros hacen, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha puesto para hacer. Aunque somos polvo, reflejemos la luz que Dios nos ha dado. Dios está trabajando. Dios nos quiere dar el gozo y la alegría de ser canales de bendición. Hermanos, terminemos orando. Oremos al Señor y pidámosle que Él nos haga hacer lo que Él quiere que seamos. Que nos dé valor y ánimo para tener el gozo de llevar el Evangelio a otras personas. Y sobre todo, si alguien aún no tiene en su corazón la seguridad de la salvación, que reflexione y se acerque a Dios con un corazón abierto. Padre nuestro, te damos gracias al terminar esta meditación, por ver lo que tu palabra nos tiene para enseñar. Gracias porque el Evangelio es un mensaje tan sencillo, los nenes lo aprenden de memoria en la escuelita a medida que van avanzando las lecciones. Pero el mensaje que ha quebrado el mundo, que ha dado vuelta la vida de las personas, partió al medio del mundo entre los que son salvos y los que no. Y es el mensaje que ha tocado nuestro corazón. Gracias, Señor, por salvarnos, por salvarme a mí, por perdonarme a mí, por querer llenar mi propio corazón de alegría como el de cada uno de los que aquí están.
Y también, Señor, por tu llamado constante a que nuestra vida se ajuste al Evangelio, a que nuestra boca predique el Evangelio que ha sido salvación para nosotros. Danos de nuevo, Señor, danos valor, danos alegría y fe y poder del Espíritu Santo para anunciar tu Evangelio, para vivir el Evangelio, regocijarnos en el Evangelio, que como iglesia y como familia podamos orientar nuestra vida en lo que es tu propósito. Te amamos, Señor, te agradecemos, nos encomendamos ahora en tus manos para volver al hogar. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenos días.